Ok, entonces vamos a comenzar con lo que son la parte de los hilos. Hilos o threads, que es la base de todo lo que es la programación concurrente. Ok, los hilos o threads son conocidos también como procesos ligeros. Normalmente nos vamos a topar que todo lo que es programación de hilos son programas que hacen funciones muy exactas, muy particulares, y son muchos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que nuestro programa tenga dos, tres archivos y tengan mucho código, etcétera. En el caso de los hilos, no. En el caso de los hilos, nosotros nos vamos a topar con que estos tienen poco código, pero tienen las instrucciones muy precisas. Entonces, se puede dar el caso de que un hilo pueda tener un único thread principal, es decir, se va a hacer solo una tarea. Hay hilos monotarea, o pueden ser de varios hilos. Por ejemplo, un hilo principal y utilizando un manejador de eventos, un gestor de eventos, en ese caso podríamos trabajar muchos de manera simultánea. A todo esto se le llama ya multitarea. Todas las clases referentes al uso, manejo de threads, su comportamiento y sus estados se encuentran en el paquete java.lang. Ahí es donde los vamos a poder encontrar. Entonces, aquí nos vamos a topar con dos conceptos diferentes. El multiproceso contra la multitarea son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. Para empezar, el multiproceso significa que el equipo, es decir, el hardware, cuenta con más de un procesador y por lo tanto puede ejecutar varias tareas a la vez. Así sería multiproceso. En la realidad, nosotros nos vamos a topar con que las computadoras que tienen múltiples procesadores solamente son los servidores y los servidores grandes. Bueno, algunos medianos tirándole a grandes. Todas las demás equipos de cómputo, PCs armadas, laptops, normalmente solamente tienen un procesador. O sea, muy raras son las que tienen más de uno. Serían las más caras, además. Entonces, lo que se optó en la parte de la arquitectura del hardware es hacer lo que se le llama división de núcleo, que yo me imagino que sí han escuchado que un procesador puede tener 2, 4, 6, 8 núcleos, ¿no? En realidad lo que están haciendo es similar a lo que hace el disco duro en particionar la capacidad del dispositivo para que se pueda usar para múltiples cosas. En este caso, cuando escuchamos que es un procesador de tal capacidad de 6 núcleos, de 8 núcleos, en realidad lo que te está diciendo es que del único procesador que tiene, se está dividiendo de tal forma que pueda ejecutar varias tareas de manera simultánea, pero no es multiproceso. Es un único procesador que se está segmentando para poder hacer, en este caso, el procesamiento de datos, pero nada más, o sea, no es multiprocesador. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Pues en este caso haríamos lo que se llama multitarea. Es decir, que si tengo varias tareas que comparten el único procesador, lo que vamos a hacer es acomodarlas de tal forma que parezcan simultáneas, es decir, dando la sensación del multiproceso. ¿Cómo logro la multitarea? Pues ahí es donde entra el planificador o el administrador de eventos, que es el que se encarga de darle a cada proceso que yo quiera hacer un slot para que pueda ocupar el recurso. A esto le vamos a llamar recurso. Cuando yo me refiero al recurso, me refiero al procesador y todas sus capacidades de procesamiento. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Nosotros tenemos, por ejemplo, en multiproceso, tenemos nuestro hilo principal de ejecución. Este main thread es lo que hace el procesador, lo que él puede trabajar, lo que él puede hacer. Entonces puede ser que a lo mejor yo tenga 4 procesos por hacer. Cada proceso, pues dependiendo su complejidad, va a tardarse diferentes momentos. A lo mejor el proceso 1 tarda 15 segundos en ejecutarse,
el proceso 2 tarda 10 segundos, el proceso 3 tarda 20 segundos, el proceso 4 tarda 5 segundos. En total, todo el procesamiento de mi información se tardaría unos 20, 30, 40, unos 50 segundos. No, 45 segundos. 20, 30, 40, 50 segundos. Porque hasta que el proceso 1 se termina, se ejecuta el proceso 2, luego el proceso 3, luego el proceso 4. Si nosotros estuviéramos haciendo una aplicación de manera que es secuencial, tradicional, se trabaja así la información. No hay tanto problema. El proceso 1 a lo mejor es el proceso que se encarga de leer del teclado el usuario y contraseña, mandar, generar la consulta. El proceso 2 toma los datos generados, manda a la consulta a la base de datos y valida si el usuario existe o no. El proceso 3 es el que le da la confirmación de que sí existe el usuario y le carga el menú, las imágenes, todo. Y el proceso 4 nada más es para encargarse de lo que es el logout, o sea, el cerrar sesión y ya. Entonces, cada proceso puede trabajar de manera espaciada porque no depende, bueno, sí depende de otro, pero no de manera simultánea, sino espera, el proceso 2 espera que termine el 1 para poder ejecutar, el 3 espera que el 1 y el 2 terminen para ejecutarse él, y el 4 espera que los otros 3 estén listos. En el caso de la multitarea, no. En el caso de la programación concurrente, se puede dar el caso de que tengamos múltiples procesos que deban de ejecutarse al mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos. Entonces, aquí es donde parte lo que es la programación concurrente. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un chat, que creo que es una de las últimas prácticas, voy a tener un proceso que se va a encargar de estar esperando a que el usuario escriba algo, ¿no? Otro que se va a encargar de estar monitoreando los mensajes de la sala del chat. Otro proceso que se va a estar encargando de estar recibiendo y actualizando, en este caso, los mensajes que se pueden ver. Otro que se encarga a lo mejor de lo que es la parte de ir agregando nuevos usuarios a la sala del chat. Entonces son 4 procesos que yo no puedo esperar a que uno termine para hacer otro. O sea, por ejemplo, yo no puedo esperar a que se termine de actualizar, o sea, que ya nadie mande mensajes al chat para que yo pueda escribir. Y que mientras yo escribo, nadie puede entrar y nadie puede escribir tampoco. O sea, en ese caso son procesos que tienen que ejecutarse de manera simultánea. Ahí es donde necesitamos la multitarea. ¿Cómo lo resolvemos? Creando los hilos. Aunque tenemos nuestro main thread, que es el hilo principal de ejecución que ocupa el procesador, cada proceso va a ocuparse de un hilo o se va a cargar dentro de un hilo, y con el manejador de eventos lo que va a hacer es irle cediendo el uso del recurso a cada proceso, a cada hilo, para que pueda ejecutar su programación. Ya viéndolo de manera real, se daría el proceso concurrente, en el cual yo tengo un hilo principal, y si yo tuviera, por ejemplo, 2 procesadores, programo mi proceso en el hilo 1, mi proceso en el hilo 2, y que cada procesador haga su trabajo. Como en la realidad no lo tenemos así, como tenemos a veces un procesador con varios núcleos o solo un procesador de un mononúcleo, en ese caso lo que va a hacer la concurrencia es ir intercalando el uso del recurso. En este caso aquí tenemos, por ejemplo, 2 hilos, hilo 1 y hilo 2 van intercalando el uso del recurso. ¿Quién se encarga de vigilar o hacer este proceso de intercalar el recurso? Lo hace el manejador de eventos. Es el que se encarga de cederles el uso del recurso a los hilos. ¿Dudas hasta aquí con lo que son básicamente los hilos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la monotarea, la multitarea, el multiproceso? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a programar son aplicaciones que utilizan múltiples tareas o realizan múltiples actividades. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿qué pasa? bueno, yo tengo una duda. Bueno, ¿la programación concurrente es otro modo de programar o es como un método que se le agrega al programa o cómo sería más práctico? O sea, ya en la práctica.
Es para realizar aplicaciones de propósito particular, de propósito específico. O sea, por ejemplo, si yo quisiera programar un videojuego, tiene que ser concurrente. ¿Por qué? Porque un hilo se va a encargar de leer del control los movimientos del jugador. Otro hilo se va a encargar de correr la música. Otro hilo se va a encargar de las animaciones. Otro hilo se va a encargar de mover a los enemigos. Otro hilo se va a encargar de ir, si tiene a lo mejor un contador de tiempo, de ir llevando el conteo del tiempo. O sea, cada proceso que necesite para integrar el videojuego se volvería un hilo. Si, por ejemplo, es un sistema de inventario, ese no necesita ser concurrente. Salvo que fuera un sistema que fuera de inventario, pero que yo necesito que tenga múltiples usuarios simultáneos del sistema. O sea, que tenga a lo mejor 10 terminales y y en el sistema entran y salen así a cada minuto, cada segundo, productos. Por ejemplo, a lo mejor el sistema de inventarios que utiliza a lo mejor un centro de distribución de Amazon, por ejemplo, ese sí tendría que ser concurrente, porque ese en tiempo real tienes que estar sabiendo en qué momento hay productos, ya no hay productos, si hay, no hay, o sea, no puedes estarte esperando. O sea, normalmente lo que es la programación concurrente es para desarrollar aplicaciones que necesitan realizar múltiples tareas o procesos de manera simultánea, que no puede estarme esperando, así como en aquí, como en el multiproceso, que me puede estar esperando a que se procese un procedimiento a la vez antes de pasar al siguiente. Porque a lo mejor yo tengo en mi sistema de inventarios de Amazon pues el hilo 1 que se encarga de estar monitoreando artículos nuevos, el hilo 2 de actualizar las existencias, el hilo 3 de ir actualizando los pedidos y así. Mientras que normalmente un sistema de inventarios tradicional donde solamente es una o dos computadoras, no tengo que tener tantas tareas corriendo al mismo tiempo, puedo irme esperando. O sea, todo depende de la aplicación, pero son para aplicaciones que este, necesitaríamos hacer una aplicación concurrente dependiendo de la necesidad. No sé si te quedó ya más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar los hilos? En este caso vamos a utilizar la librería y la clase en particular 3, que está en java.lang. Esta nos ofrece el API genérico para todo lo que son hilos y la implementación de sus diversos comportamientos. Vamos a ver los comportamientos. Normalmente los comportamientos son arrancar, dormir, parar. El parar ya está casi en desuso, ese ya casi no se usa. Ejecutar, esperar y uno para la gestión de las prioridades, que es el set priority. Todos estos están dentro de java.lang.thread. Entonces, son las que vamos a usar para controlar y manejar todo lo que es el comportamiento de nuestros hilos. ¿Ok? Ahora, para yo poder utilizar esta librería, significa que tengo que implementar los hilos. Cuando yo los implemento, tengo que implementarles el método void run. Todo lo que yo ponga dentro de ese método public void run son las instrucciones para que van a ser mis hilos. Una vez que todas las instrucciones que están dentro del void run se ejecutaron, se considera que el hilo ha concluido su ejecución y el manejador lo considera como terminado o muerto. Dentro de la clase java.thread, el método run es vacío, está vacío, nosotros tenemos que implementarlo y darle valor. Entonces, ¿cómo implemento los hilos? Hay dos maneras de implementar hilos. Uno es por herencia de la clase java.lang.thread y únicamente hago una sobreescritura del método run, hago un polimorfismo. Y la otra es dentro de la clase java.lang.runable están como que muchas plantillas de muchos elementos que utiliza la máquina virtual de Java. Entonces, uno de esos elementos que tiene son los hilos. Entonces, yo puedo implementar por medio de java.lang.runable una como plantilla de hilo
y únicamente le paso el objeto hilo ya creado por medio de, de un parámetro. Así como cuando le cambiábamos la matrícula perdón, el propietario al vehículo, así utilizando al momento de crear el hilo, yo puedo generar mi hilo y nada más le paso por parámetro el boceto de cómo lo voy a ocupar. ¿Por qué usar uno? ¿Por qué usar el otro? El que es más fácil de usar es el de la herencia, es el más sencillito. Y el que es un poquito más complicado es el que es la implementación de la interfaz Runable. ¿Por qué? Acuérdense que en Java hay uno de sus pilares es la herencia. Y la herencia significa que, bueno, de hecho, ahorita lo vamos a ver, yo puedo traspasarle a una clase hija o subclase o clase subordinada, como lo quieran llamar, todos los atributos, métodos, o sea, toda la construcción del objeto para que esta clase hija la pueda yo modificar. Entonces, en este caso, cuando utilizo el primer método de heredar de la clase thread, lo único que estoy haciendo es que todo lo de la clase thread, sus atributos, métodos, todo lo voy a usar. Solo tengo que sobreescribir el método run. El problema es que si la clase que yo estoy usando y necesito que se transforme en un hilo ya está haciendo herencia de otra, entonces no puedo hacer doble herencia. O sea, no existe la herencia múltiple en Java. Bueno, en orientado a objetos, de hecho, no existe, no solo en Java, no existe. Todos los objetos solo pueden heredar de un objeto a la vez. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? O hago herencia de una clase o hago herencia de hilo. Como no puedo hacer las dos, en ese caso tendría que hacer la clase, perdón, tendría que implementar mi hilo por medio de la interfaz Runable. Entonces, si yo tengo objetos que están implementándose por medio de herencia, tengo que usar Runable. Si no, puedo usar el thread. Vamos a ver cómo funciona así. En este caso, la herencia funciona así. Tengo una clase A, public class A, y si yo quiero hacer la herencia, hago el extends. Con la palabra reservada extends, indico al programa que voy a hacer herencia. ¿Cómo funciona? En este caso yo tengo mi clase vehículo con el atributo matrícula, modelo, potencia, ¿no? Del motor y métodos como el get matrícula, get modelo, get potencia. Así está construida mi clase vehículo. Entonces quiero construir dos vehículos o dos clases que tengan estos atributos y métodos. Entonces lo que hago es la herencia. Significa que mediante el extends yo puedo crear un taxi, puedo crear un autobús. ¿Qué tiene el taxi? El taxi va a tener como atributo un número de licencia y aunque yo no lo vea, internamente tiene también la matrícula, el modelo y la potencia. Y también el taxi tiene el set y get para su número de licencia, pero también tiene el get matrícula, get modelo y get potencia. Lo mismo va a pasar con el autobús. Cuando yo hago herencia de la clase vehículo, recibe todos esos atributos y todos esos métodos, más los que yo le defino, más los que yo le agrego. Entonces, cuando yo hago la herencia de esta manera, entonces yo ya no puedo heredar de otra forma. O sea, si yo creo la clase autobús y va a ser un hilo, ya no podría heredar de thread. ¿Por qué? Porque ya estoy heredando de vehículo. Entonces ¿puedo crear hilos? Sí, pero tendría que ser por medio de interfaz Runable. Vamos a ver cómo se dan las dos cosas. ¿Cómo se trabaja implementando el Runable? Se trata de una interfaz, es decir, una forma de nosotros trabajar o definir un objeto. En este caso, el único requisito que me pide es hacer la implementación del método public void run. Existe para resolver la falta de herencia múltiple en Java y en general en orientado a objetos. Es, por ejemplo, como es una interfaz, por ejemplo, yo puedo tener una clase que se llama Media Player con un método play. Entonces puedo crear mi objeto CD y nada más redefino cómo es el play. Puedo utilizar un objeto llamado DVD y redefine el play. A lo mejor el CD va a definir el método play como que es una velocidad y a una cierta cantidad de revoluciones el uso del disco. Lo mismo va a ser para el DVD, va a definir sus propias valores para ese atributo, para ese método, perdón. Entonces, es un poquito más complicado, pero es la única forma de trabajar hilos complejos. En este caso, que tengan herencia ya de una clase, por medio de la implementación del Runable. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de vida de los hilos? Los hilos propiamente pasan por un ciclo de vida dependiendo qué parte de la ejecución está ocurriendo.
Entonces arrancamos con crear los hilos desde el momento en que creamos el objeto new thread. En ese caso se considera que el hilo está naciendo. No está todavía en funcionamiento ni está haciendo nada, ya está creado, existe, no ha hecho nada. Entonces el primer comportamiento después de que los creamos es el start, es el iniciarlos. Una vez que le damos start, el estado del hilo pasa a estar a ready, a listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a suponer que yo creo un hilo que se encargue de imprimir en pantalla los números del 1 al 10. Se imprime el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, el manejador de eventos, desde el momento en que recibe o entiende que lo que estamos trabajando son con hilos, lo que va a hacer es darle al hilo el uso del CPU, es decir, le proporciona el recurso para que pueda ejecutar lo del body run. Entonces, el hilo pasa en el momento en que recibe el recurso de estado de ready a running o a corriendo. Entonces, cuando el hilo está en corriendo, está ejecutando el body run, empieza a imprimir en pantalla el 1, luego el 2, luego el 3, pero resulta que también hay otro hilo también trabajando, o sea, hay otro hilo que hace otra cosa, ¿no? Entonces, el manejador de eventos lo que hace es que después de una cierta cantidad de tiempo, que para eso tiene el manejador de eventos un algoritmo al azar, lo que va a hacer es retirarle el uso del recurso al hilo y cedérsela al hilo que no lo está usando. Entonces, a lo mejor nuestro hilo que cuenta del 1 al 10 se queda en el 3. Y terminó de imprimir el 3 y el manejador de eventos le quita el recurso y se lo pasa a otro hilo para que haga otra cosa. Entonces, el hilo pasa de corriendo, se regresa a ready. Entonces, el otro hilo le cede el recurso un cierto tiempo y después se lo quita al otro y lo vuelve a regresar a nuestro hilo. Cuando recupera el recurso, entonces continúa donde se quedó. Imprimiría el 4, 5, 6, le quitan el recurso porque se lo da otro hilo y después de un rato, cuando lo recupera, continúa 7, 8, 9 y 10, ¿no? Una vez que el hilo ha concluido toda su definición, todas las instrucciones de su body run, pasa a estado determinado o finish o muerto según el manejador de eventos. Ahora, eso es en el flujo normal de los hilos, cuando nada más tienen que ejecutar ciertas tareas. Ahora, nosotros podemos tener el control durante la ejecución de los hilos de dos maneras. Tenemos por medio de métodos o por medio de interrupciones. Cuando un hilo está corriendo, es decir, está ejecutando su body run, a lo mejor puede darse el caso que dentro del código tenga alguna instrucción para poderlo detener o poder retrasar su ejecución. En este caso tenemos el sleep y el wait. Son métodos que nos sirven para que el hilo detenga la ejecución de manera voluntaria. No es que el manejador le quite el control de recursos, sino que voluntariamente nosotros le estamos diciendo al hilo que se duerma o que espere. En ese caso, en cualquiera que utilicemos sleep o wait, lo cambia su estado de corriendo a durmiendo. ¿Cuál es la diferencia entre sleep y wait? Aparentemente hacen lo mismo, pero funcionan de maneras distintas. En el caso del el sleep, si yo un hilo lo mando a dormir, tiene que tener, para empezar, estar dentro de un try de un catch. Eso es por definición, me lo pide. Pero además yo le tengo que pasar como parámetro a la función de sleep un número, que es una cantidad de milisegundos que yo quiero que el hilo se quede dormido. Cuando la ejecución llega al sleep, lo que va a hacer el manejador de eventos es al hilo permitirle dormir X cantidad de tiempo que nosotros le pongamos y una vez que el tiempo se ha terminado, lo cambia a estado de ready de manera automática. Pues yo le puedo poner a mi hilo sleep 5000 milisegundos, ¿no? Entonces eso significa que el hilo se va a dormir 5 segundos porque son en milisegundos. Después de esos 5 segundos va a pasar automáticamente a red. El wait es para una ejecución más larga. Para el wait no tengo que pasarle parámetro de milisegundos, sino que el hilo se va a quedar durmiendo, se pasa estado de durmiendo directo. Y la única forma en que se despierte o pase a estado de ready es mediante una función que es un notify. El notify sirve se utiliza para que los hilos les avisen
que ya pueden pasar a su estado de ready, o sea, como que se despierten. En el caso del sleep es automático, en el caso del wake, los hilos no pasan a ready si yo no les doy la notificación. Entonces puede ser que a lo mejor un hilo se me quede durmiendo para siempre si yo no lo despierto. Mientras que con el sleep sí puede darse un momento en el que los hilos despierten, cuando se le acabe el tiempo. La otra forma de controlar los hilos que estén corriendo es por medio de una interrupción. Es, por ejemplo, cuando dentro del código del void run yo le pongo a lo mejor una entrada o salida de datos. En ese momento el hilo pasa a un estado de bloqueado, es decir, el hilo no va a poder hacer ninguna acción hasta que se concluya la entrada o salida de datos. Por ejemplo, a lo mejor yo dentro de mi aplicación del chat, tengo un hilo que se va a encargar de estar monitoreando los mensajes que yo escribo. Entonces va a estar en espera va a estar bloqueado, perdón, hasta que yo escriba un mensaje y le dé enter. En el momento en que yo le doy el enter, el hilo que recibe o que está al pendiente de lo que escribo en el chat pasa de bloqueado a ready para mandar el mensaje al chat. A lo mejor el hilo que yo utilizo para la impresión de un archivo está funcionando y al momento en que yo mando la impresión, el hilo permanece bloqueado. Una vez que termine de imprimir lo que yo quería imprimir, ya pasó a estado de ready. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso del Sleepy Wave es por medio de código que nosotros le vamos a dar ese comportamiento a los hilos para que puedan detener la ejecución en un momento dado. Y el caso del bloqueo depende del usuario. Ahí no depende del código, depende del usuario cuándo va a pasar de bloqueado a listo. Pero en todos los casos, cuando un hilo ha ejecutado todo lo de su void run, pasa a terminar. Dudas con el ciclo de vida del hilo, porque esto es lo básico. Es una duda, no es exactamente con lo del ciclo de vida, pero estaba preguntando Esteban que si hay alguna cosa aparte del ser orientado a objetos que determine cuáles lenguajes pueden acceder a la programación concurrente y cuáles no. Porque por ejemplo él me comentaba que el PHP sí puede con orientado a objetos, pero es interpretado. ¿Eso representa algún problema, una limitante? Lo que pasa es que PHP, él nativamente es concurrente, porque se maneja sobre un servidor. Por lo mismo que es interpretado, el servidor ya es concurrente en sí mismo. O sea, toda esta función de concurrencia la hace el servidor. Por eso internamente el servidor web, por ejemplo, para ejecutar el código PHP, lo hace por medio de sockets, ya es concurrente. En cambio, las otras aplicaciones que no sean basadas en web tienen que utilizar concurrencia. Por eso, y se utiliza el orientado a objetos porque ya están implementados los métodos para generarla y nos aprovechamos de la máquina virtual. Así como el servidor web le ayuda a PHP a ser concurrente, a nosotros la máquina virtual es la que nos hace concurrencia. Nada más que tenemos que definir un poquito mejor algunas características, pero sí se puede hacer. O sea, la diferencia entre uno y otro es ninguna. Los dos son concurrentes. La diferencia es que PHP utiliza el servidor web para hacerlo y nosotros utilizamos máquina virtual. Pero es básicamente eso. Profe, entonces, Sí, ambos usan orientado a objetos, ¿eh? O sea, no hay pérdida. Cualquier programa que quiera ser concurrente tiene que ser orientado a objetos. Sea en PHP, sea en Java, no importa, pero tiene que ser orientado a objetos. Más que nada por el comportamiento, porque cuando veamos un poco más adelante lo que es el manejador trabaja sobre clases ya hechas para hacerle comportación. O sea, a cada hilo le asigna un socket y luego ese socket resuelve según una lista de puertos, etcétera, etcétera. Entonces, ya está definido así. Es muy difícil que un programa que no sea orientado a objetos pueda ser concurrente. Sí se puede llegar a hacer, pero tendrías que hacer técnicamente desde el manejador, porque el manejador de eventos está incluido en la máquina virtual.
y el manejador de eventos de PHP para concurrencia está dentro del servidor web. Entonces se puede hacer sin ser orientado a objetos, sí, pero tendrías que hacer incluso hasta el manejador. Y como que es mucho trabajo, pues para utilizar mejor, utilizar algo que ya existe. Ahora sí, ¿qué pasó, Santiago? En PHP, entonces se utilizan menos instrucciones o es lo mismo. Es lo mismo, se utiliza otra sintaxis nada más. Lo que pasa es que PHP ya es nativamente concurrente. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, en una página web, conectados múltiples usuarios y no tienes que hacer nada más que la construcción del código en PHP. En este caso, Java no lo maneja así porque Java está pensado un poco más hacia aplicaciones de escritorio concurrentes, que puedan ser, que no sean tipo web, pues. Pueden ser concurrentes porque puede utilizar múltiples elementos o porque puede tener múltiples usuarios, cualquiera de las dos. Ok, profe. Ok, más dudas o preguntas hasta aquí para que conforme vayan saliendo lo vayamos solucionando. Sí, yo tengo, bueno, por lo que estoy viendo aquí en lo del ciclo de vida, se declara como si fueras a declarar un objeto, el hilo, porque, o ¿Sí? sea, desde el Ahorita principio. vamos a Sí, trabajar los ejemplos, ¿eh? O sea, no se preocupen. Sí, se crean los hilos, se crean, son objetos. ok, ok, profe, ok, gracias. Ok, entonces continuamos. ¿Cómo creo los hilos? Aquí es lo que, de hecho, es lo que continúa, lo que sigue. Para crear un hilo, hay que instanciarlo llamando al constructor como a las demás clases. O sea, se crea. Si los hilos lo estoy haciendo por medio de herencia, solamente es crear los hilos como crear un objeto cualquiera. O sea, con la palabra new y hilo y ya. ¿Ok? La única diferencia es que si se utiliza por implementación de interfaz, hay que crear, definir la instancia, es decir, de todo lo que tiene Runable, qué es lo que estás haciendo, definirlo el nombre y pasarle por constructor la definición que tú ya hiciste de tu hilo. Entonces, de hecho es lo que vamos a hacer ahorita. Déjenme los comparto. Déjenme abro mi Eclipse. Eso lo paso. Aquí ya vi las preguntas. Es que no tenía abierto el de las preguntas. Dice, ¿la concurrencia se puede usar con todos los lenguajes? Sí, siempre y cuando sean orientados a objetos. Si no son lenguajes, por ejemplo, se puede usar con .NET, sí. Tiene las librerías de concurrency para poderse utilizar, pero tienes que utilizar orientado a objetos. O sea, .NET sí se puede hacer. Ahí se ve el Eclipse. Sí se ve. Ok, entonces, Sí. vamos. Yep. En este caso aquí le das clic derecho y le das aquí Close Project. Y así ya está
literalmente cerrado dentro del workspace para que puedas modificarlo, ya lo puedas importar y exportar sin problema. Si tú no lo cierras y lo exportas así, pasa eso. Tendrías aquí que cerrarlo. Normalmente Eclipse te deja proyectos abiertos, entonces es normal que cuando los exportas abiertos o los importas abiertos, pues ocurre ese problema. Porque están en memoria los proyectos o están abiertos. Ok, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto de Java. Le vamos a llamar hilos 1 o hilo 1. Y vamos a ponerle que le quitamos esta opción y listo. Normal. Ok, en nuestro package source vamos a hacer la simulación, así para que se pueda ir viendo de lo que es una carrera entre la tortuga y la liebre, por medio de impresiones en pantalla. Como ustedes sabrán, pues en una carrera tenemos que saber en todo momento pues qué está ocurriendo, quién va ganando, quién va adelante, quién va atrás y quién gana al final, ¿no? En este caso, entonces, vamos a crear a los que van a competir, que van a ser la tortuga y la liebre. Cada una va a ser un hilo, uno lo vamos a hacer por medio de herencia y el otro por medio de implementación de interfaz. Entonces vamos a crear dentro de nuestro package una clase nueva que le vamos a llamar tortuga. Está. Nuestra tortuga. Entonces, vamos a hacerlo por medio de la herencia, entonces le vamos a decir que vamos a hacer herencia de la clase thread. Extends thread. Entonces, ¿qué me pide para que yo pueda utilizar hilos? Únicamente me pide tener o implementar el método buildRun que estoy heredando de la clase thread. Aunque yo no lo veo, existe. Entonces, todo lo que yo ponga aquí dentro del buildRun son mis instrucciones del hilo, son las instrucciones que se van a estar ejecutando cuando el hilo tenga control del recurso. Entonces, vamos a ponerle aquí mismo una variable local i y le vamos a poner en pantalla, imprime en pantalla. Y comienza la tortuga. Y le vamos a poner un ciclo de 5. Y vamos a tirar en este caso system.out.println. La tortuga avanza. Ok. Y la vamos a poner después del while, le vamos a poner su incremento para que vaya incrementando. Y una vez que el while termine, dentro del mismo while run, system.out.print la tortuga terminó la carrera. Okay. Si yo lo construyo así, aquí ya tengo instrucciones de mi buildRun. ¿Cuántas instrucciones tengo? Tengo la creación de mi variable, esa es una, esta impresión son 2, la validación son 3, este es 4, el incremento 5 y obviamente las demás iteraciones, ¿no? Las iteraciones del while mientras está aquí dando vueltas y al final el de la tortuga. Si yo lo dejo tal cual está, voy a tener el problema de que va a ir muy rápido. Tengo que tener un control para que Milo no haga las impresiones tan rápido, porque pues, si no la tortuga va a parecer carro de carreras. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer va a ser por medio de la clase hilo, que es, como estoy heredando de hilo, lo puedo utilizar. Voy a dormir al hilo y lo vamos a dormir 5 segundos. Nada más que para poderlo utilizar, me pide utilizar el try y catch.
Entonces hacemos el try y el respectivo catch. Interpret exception. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el hilo? Así crea la variable, imprime, comienza la tortuga, valida y inmediatamente de que validó va a dormir el hilo 5 segundos, es decir, va a estar en espera, va a pasar a dormido. Una vez que se completen los 5 segundos, pues continúa con escribe la tortuga avanza, incrementa, valida y la vuelve a dormir. Es para simular como que la lentitud de la tortuga dentro del proceso de la carrera. Y así es como vamos a darle el comportamiento. Esto sirve porque yo puedo controlar dentro de la ejecución de mi hilo qué es lo que yo quiero que se ejecute y con qué tiempo. O sea, para que no se, porque si no se ejecutaría todo muy rápido. Entonces ahí tengo a la tortuga. Pues vamos a hacer la clase de la liebre. Vamos a hacer una nueva clase de la liebre. Nada más que esta no va a ser extends, esta va a ser implements. Voy a utilizar la palabra reservada implements y runnable, porque esta la vamos a hacer por medio de implementación de interfaz. De hecho, aquí ya me está marcando un error, me dice que la clase liebre no tiene implementado el void run. Me falta el método, agregar un método, un implemented, ¿no? Entonces, que es el void run. Mientras que en el otro es opcional, aquí sí me lo pide que lo redefina o me marca error. Ahí está vacío, pero ahí está. Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser, bueno, tomar esto de la tortuga, tal cual, todo lo que estaba dentro del void run. Se lo voy a poner a la liebre. Nada más que aquí, vamos a poner que comienza la liebre. Y a esta liebre la vamos a dormir 2000, o sea, da solo 2 segundos. Ahí está. El funcionamiento es el mismo. Creo la variable, imprime en pantalla, hace la validación, la duerme 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos. Imprime, una vez que despierta, imprime, incrementa y vuelve a vuelve a entrar. En el caso de los recursos de los hilos, el manejador de eventos puede tomar cualquiera de los hilos. Cuando dos recursos quieren ocupar, perdón, cuando dos hilos quieren ocupar el recurso al mismo tiempo, el manejador de eventos al azar toma uno de los hilos y le brinda el recurso. Y el otro lo pone en espera hasta que el recurso se libere, dado una cantidad de tiempo igual al azar. Entonces puede ser que el manejador de eventos a lo mejor internamente dice, bueno, voy a dar el control del hilo a el control del recurso a este hilo y va a tener su control 4 segundos. Entonces, durante esos 4 segundos, el hilo puede ejecutar todas sus instrucciones de su void run. Una vez que se cumplen los 4 segundos, el manejador le quita el control del recurso y se lo cede al otro. Ahora, esto es porque los hilos están de alguna manera semisincronizados. No están sincronizados, están semisincronizados. Entonces, esto significa que el recurso puede estar cambiando entre uno y otro. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varios hilos compitiendo por el mismo recurso? Siempre cumple la misma condición o la misma restricción. Es decir, que siempre va a estar tratando de obtener el recurso, cualquiera de todos. Entonces se puede dar uno de los problemas que nos vamos a topar más adelante, es que qué pasa si, por ejemplo, tengo 10 hilos y yo quiero que los 10 hilos tomen el recurso por lo menos una vez, porque puede darse el caso de que a lo mejor un hilo, ya todos los demás acabaron la ejecución y un hilo se quedó ahí solito, nunca se ejecutó. Ese es uno de los problemas de concurrencia. El garantizar eso se le llama el uso justo del recurso, es decir, que todos los hilos tengan por lo menos una oportunidad para ocupar el recurso. Entonces nosotros tenemos que garantizar ese reparto justo del recurso. Para eso también estoy metiendo el sleep, porque el sleep garantiza que por lo menos cuando la tortuga o la liebre traten de tomar el recurso, el otro está durmiendo. Porque si no, pues ganaría siempre la liebre en lugar de la tortuga. Ok.
Entonces pasamos a crear nuestra clase principal. Esta va a ser carrera. Esta sí va a llevar el main. En este caso vamos a crear los hilos, los objetos. Vamos a crear la tortuga como un hilo cualquiera. Vamos a llamar TG es igual a una new tortuga. Como hemos estado creando objetos, ahí no cambia, no varía nada. Y ahora aquí es donde viene la interesante de cómo implemento, cómo creo un hilo por implementación de Runable. El Runable tiene muchos elementos, entonces yo tengo que definir qué es lo que quiero crear por Runable. Entonces yo le digo que voy a crear un thread, o sea, quiero crear un hilo. ¿Cómo se va a llamar el hilo que yo quiero crear? Liebre. Es igual a un new thread, es un nuevo hilo. Entonces me va a preguntar, ok, ¿quieres crear un hilo de tipo a través de Runable? Ok, ¿dónde está definido el hilo? ¿Con qué definición se va a crear? Pues lo vas a crear con la definición como si fuera una nueva liebre. Se lo pasó por parámetro. Entonces yo sí le estoy diciendo que el hilo LB va a ser creado por medio de la construcción de la clase liebre. Entonces así hago la implementación de mis hilos. Tanto por, sería por herencia. Y este es por implementación de interfaz Runable. Ambos crean hilos iguales, no hay de manera de construcción, para efecto de construcción es lo mismo, no hay variante. Entonces, si las clases los pueden crear por medio, si los hilos pueden crearlo por medio de herencia, mejor, y si no pueden, pues tendrían que usar el Runable. Entonces, ¿la tortuga tiene suerte, puede ganar? Sí, depende cómo si le quitamos los tiempos, puede ser que sí. A ver, entonces continuamos con la presentación. Profe, ¿Qué pasó? ¿puedo utilizar, o sea, en uno utilizó el Runnable, pero podría también poner el Extend Threads? ¿El qué? ¿El extend thread? Sí, Aunque lo pero esté utilizando la tortuga. así. Sí, la herencia a los hijos no les importa, pueden heredar del mismo padre muchos hijos, ¿eh? Ahí Ah, creo que sí. ahí no hay problema. Sí, no hay problema que pueda una heredar de múltiples hijos. Mm, mm, mm. Entonces, nos quedamos aquí. Entonces, para arrancar el hilo, es decir, ya una vez que ya los creé, o sea, no significa que ya le doy ejecutar y ya funcionan, no. Todos los hilos hay que arrancarlos. Entonces, para poder arrancar la ejecución de los hilos, es decir, que puedan empezar a ejecutar el run, tengo que utilizar el método start. Registra el hilo dentro del planificador de tareas o del administrador de eventos y llama al método run de cada hilo. Ejecutar este método no significa que de forma inmediata comience a ejecutarse. Ya eso va a depender del planificador, es decir, del sistema operativo y del número de procesadores que tenga el hardware, que en este caso pues es 1. Entonces, lo que vamos a hacer pues nada más es agregarle el tg.start y el lb.start. Y ya le podemos dar aquí play. Entonces comienzan juntos, la liebre avanza, sigue avanzando, la tortuga despierta y avanza, la liebre sigue avanzando, avanza más la liebre, la tortuga avanza un poco más y acabó la liebre. La tortuga todavía no ha terminado.
Y ya terminó. Entonces, ¿qué pasa si no tuviera los controles del tiempo? Si no tuviera los controles del tiempo, en este caso, vean lo que ocurriría. Se los voy a comentar al de la tortuga. Ay, le puse 7. No te lo corrijo. Aquí me va. Aquí tengo que quitarle la cláusula. Le quito la cláusula. Okay. Entonces le doy play y corre rapidísimo. Si yo no tuviera el control del tiempo, entonces no arrancarían juntos. De hecho, si ustedes se fijan, arranca primero la tortuga y luego hace toda esa ejecución la tortuga. Y en algún momento la liebre obtuvo el control del hilo. Y después la tortuga lo recuperó y terminó, y luego ya le pasa el control a la liebre. Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, pues va a ser más o menos el mismo detalle. Que en este caso, el comportamiento es al azar. ¿Por qué? Porque el manejador de eventos recibe la petición de ambos hilos de ocupar el recurso, entonces al azar se lo va a dar. Entonces, a veces va a ser la tortuga primero, a veces va a ser la liebre. Y una vez que se lo asigna, utiliza un algoritmo random para decir cuánto tiempo le va a proveer el recurso. De hecho, aquí lo procesa tan rápido la ejecución que tarda como 3 segundos y después de 3 segundos libera el recurso y se lo cede a la liebre. Vuelve a ejecutar el algoritmo de duración y menos de un segundo le dio. Volvió a botarle el hilo a la liebre y ambos vuelven a pedir el recurso. Se lo dio a la tortuga. A la tortuga, como solamente le falta una ejecución, que es lo de que terminó la carrera, pues lo recibe, termina y el hilo muere. Entonces ya no tiene ninguna instrucción pendiente en su boirón, entonces el hilo muere, entonces ya la ejecución completa se la designa a la liebre. Entonces, el proceso de concurrencia trabaja así. Aquí, por ejemplo, comenzó la tortuga, se lo dio un tiempo, se lo quitó y se lo pasó a la liebre, igual se lo dio bien poquito tiempo, se lo devuelve a la tortuga, un poco tiempo, se lo asigna más tiempo a la liebre, pero aún así la tortuga gana. Porque en el último instante la ejecución se lo quitó a la liebre, se lo dio a la tortuga y la tortuga terminó. Entonces, todos los hilos funcionan así. Todos los hilos quieren ocupar el recurso para ejecutar el boy run, pero el manejador tiene que controlar en cierta medida cómo se lo va a asignar para evitar tener ese problema para fomentar, perdón, lo que es el uso justo del recurso. Porque en los otros ejemplos, por ejemplo, no teníamos un uso tan justo. Aquí, por ejemplo, se lo dio a la tortuga, se lo dio a la liebre, se lo da a la tortuga y se lo da casi un montón de tiempo. Después se lo quita a la tortuga, se lo da a la liebre otro buen rato de tiempo, pero al final se lo quita y se lo da a la tortuga y gana la tortuga. Pero si ustedes también se fijan, su comportamiento es muy errático. A veces va a ser lo mismo, a veces va a ser diferente. El problema no es que lo haga así, el problema es qué pasa si yo le empiezo a agregar más hilos. Entonces se vuelve muchísimo más caótico, en este caso, el proceso de asignación de recursos. No, es al azar, porque mira, en este que yo tengo aquí, le dio el recurso a la tortuga, pero solo le dio tiempo para hacer esa única impresión. Después se lo quitó, se lo pasó a la liebre. Se lo quitó a la liebre, se lo regresó ya después a la tortuga y ya se lo dio un montón de tiempo. Y aún así se lo quitó y se lo dio un montón de tiempo a la liebre hasta que se descuidó y la tortuga le ganó el recurso al final, ¿no? Para la última impresión. Pues no es los hilos son racistas, es el manejador del recurso. Aquí es donde entra lo que veíamos y que otra de las propiedades es la parte de las prioridades. A lo mejor hay cierto momento en el que yo quiero que ciertos hilos o ciertas instrucciones tengan cierta prioridad sobre de otras.
Entonces, así funcionan los hilos, básicamente. Aquí nada, déjenme, le voy a regresar su slip para darle un poquito más de coherencia. Ahora, estos hilos, acuérdense que como son clases, yo puedo implementar múltiples, ¿eh? O sea, no significa que nada tenga que crear una tortuga, ni lo puedo crear las tortugas que quiera y puedo crear las liebres que yo quiera. Ahí no tengo problema. El problema va a ser cómo se va a repartir el recurso. Tengo que tener algún elemento de control dentro de mis hilos precisamente para garantizar el uso justo. Para que todos mis hilos tengan por lo menos la oportunidad de acceder al recurso por lo menos una vez. Eso es muy importante. Porque luego hacen los hilos y no le ponen ningún tipo de control y hacen comportamientos bien raros. Entonces, continuamos. Para hacer la pausa de los hilos, existen dos motivos por los que un hilo puede detenerse temporalmente o lo que es lo mismo, pausar su entrar en estado de pausa. En este caso se llama el método sleep, que recibe un long con un número de milisegundos de la pausa, es automático. Tenemos el método wait, que espera la recepción de la señal o de la función notify, o se puede cumplir un timeout, pero el problema del timeout es que a veces es muy errático. Es mejor si van a utilizar timeout, utilicen el sleep. Y cuando se realiza una acción de entrada o salida, que es lo que hemos interrumpido. Y hay otro método, pero que casi no se utiliza, que es el yield. El yield se utiliza para sacar del procesador, o sea, literalmente lo que haces con el yield es que el manejador de eventos le da una patada al hilo y lo saca. A diferencia del sleep, que voluntariamente se pone en estado de pausa, es en este caso el sistema operativo, es el que lo pone en un estado de fuera. O sea, es como les decía, darle una patada y hasta que el mismo sistema lo vuelva a meter. Esto ya también está en desuso, igual que el stop. Entonces, los dos métodos que se utilizan para controlar la ejecución de hilos nada más son sleep y wait. Pero existen otros, porque luego encuentran luego en la literatura otros. Existen muchos motivos por los que un hilo pueda reanudar su ejecución, porque se cumplieron los milisegundos establecidos en el sleep, porque se lanzó el notify o porque se termina la acción de entrada o salida. Entonces, los hilos siempre tienen que reanudar. Una cosa importante, dentro de todas las aplicaciones concurrentes, todos los hilos tienen que en algún momento concluir su ejecución. O sea, no puedo tener hilos infinitos, porque es desperdicio de recursos. Entonces, todos los hilos en algún momento tienen que morir. Un hilo, por defecto, termina o muere cuando finaliza la ejecución de su método run. En las primeras versiones de JDK existía el método stop, pero con el tiempo ya casi no se usa. La manera correcta de terminar un hilo es conseguir que finalice todas las instrucciones de su método run mediante la implementación de algún tipo de bucle gobernado por una condición controlable. Por ejemplo, en nuestra carrera, las tortugas, el ciclo es un while. Una vez que se ejecuta el while 5 veces, o sea, se hacen las 5 impresiones, hace la última impresión, que es que finalizó la carrera y ya, se termina. Entonces, sí tenemos un cierto control. O mediante el system.exit, que lo que hace es cerrar la máquina virtual, que termina también pues con todos los threads, pero el problema es que pues, si yo ejecuto eso, pues ya, toda la aplicación termina. Ahora, viene la parte de las prioridades. Existe un número, aunque tenemos un único procesador, no existe multiproceso real, por lo tanto, aunque los hilos distintos van compartiendo dicho procesador, deben de seguir ciertas políticas o algoritmos del sistema operativo. Entonces, habría veces en que la tortuga entra primero, a veces primero la liebre, a veces la liebre hace todas sus instrucciones, a veces la tortuga las hace todas. Entonces, para simular o para tener un control sobre estas políticas, se utilizan las prioridades. La prioridad se establece mediante el método setPriority pasándole un valor entero. Ahora, el valor entero va desde el 0 al 99, donde la prioridad máxima siempre va a ser el 0 y la prioridad mínima es el 99. Entonces, si yo le pongo un setPriority 0 a un hilo, entonces yo le estoy diciendo al manejador de eventos, este hilo
siempre que pueda ocupar el recurso, dáselo. Si yo tengo 2 hilos con la misma prioridad, ahí sí sería ahora sí que un volado a ver a quién le toca, pero por ejemplo, si tuviera 10 hilos y de esos 10 hilos le pongo prioridad 0 a 3, prioridad 1 a otros 3 y prioridad 2 a los otros 4 hilos, entonces los de prioridad 0, si están peleándose por el hilo, solamente entre ellos. Una vez que ningún hilo de prioridad 0 esté queriendo el recurso, entonces pasaría a los de prioridad 1. Ok, ¿hay alguien de prioridad 1 que esté queriendo el recurso? Sí, ¿cuántos? 3. Dale al azar 1. Ok, y así. Para eso me sirven las prioridades, para tener un control sobre a quién darle el uso del recurso primero. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de mi hilo que es extend void run. Lo que hace es imprimir. En este caso, cada hilo tiene una función que es .getNombre para poder saber cómo se llaman los hilos. Y en este caso lo que hago es que implemento un nuevo hilo que se va a llamar T1 y utilizo la función setName con thread1 y le define la prioridad a este T1 como mínima prioridad. Creo el hilo mythread T2, que es igual de mythread. Ahora T2 le pasa un método setName thread2 y le pone la prioridad máxima. Corro los dos al mismo tiempo y la salida pues va a ser que siempre, en este caso, todas las impresiones de thread 2 van a salir antes que todas las de thread 1. ¿Por qué? Porque el set priority le puso max priority, es decir, 0. Mientras que el set priority del T1 se lo definió como min priority, es 99. Pueden usar, si solamente van a manejar dos prioridades mínima y máxima, pueden utilizar este thread.max o thread.min. Si son varias prioridades o niveles de prioridad, son del 0 al 99, donde la prioridad 0 es la máxima y la prioridad mínima es 99. Así se pueden manejar lo que es esto de las prioridades dentro de los hilos. Esto lo vamos a ver ya un poquito ya más al final, pero es importante que lo vayamos checando. Ahora, puede darse también el caso de que yo tenga muchos hilos y yo quiera manejar instrucciones en particular para todo un grupo de hilos. Entonces, para evitar que tenga que ir hilo por hilo indicándole los sleeps, indicándole las pausas, los waits, etcétera, lo que puedo hacer es crear una hebra. Una hebra es un grupo de hilos o un grupo de threads y tiene su propia clase, que es el thread group, que lo que nos permite hacer es agrupar hilos. Una vez que un grupo, un hilo lo meto a un grupo, ya no lo puedo cambiar de grupo. Entonces eso es importante. Por defecto, un hilo pertenece al grupo al que pertenece el thread donde se creó, es decir, el main. El thread principal pues se llama main. Yo puedo crear un nuevo thread o thread group, otro nuevo grupo de hilos, y lo que voy a hacer es irlos uniendo ahí. Nada más me sirve para tener control. Es decir, que una instrucción que yo le dé a un hilo, a un grupo de hilos, es como si se las aplicara a todos. Entonces, para crear un grupo de distinto al seleccionado por defecto de al main, hay que añadir como parámetro del constructor las instancias del grupo. Entonces, creo un objeto que se llama thread group, que es TG, que va a ser un nuevo thread group y se va a llamar mis threads. Y entonces, conforme voy creando mis hilos, nada más le paso como parámetro el TG, que es el thread group. Ahora hay una función que me permite para conocer al grupo al que pertenece un hilo con la función objeto.getThreadGroup. No lo vamos a usar mucho, es casi muy poquito lo que se utiliza. Ahora, los grupos de threads permiten actuar sobre todos como una unidad, pudiendo hacer con una sola llamada, cambiarles el estado a todos, cambiarles la prioridad a todos, acceder a la colección de threads general y saber si un hilo pertenece a un grupo o no. Entonces, si yo estoy manejando 100 hilos, por ejemplo, podría agruparlos en grupos de 10 según sus funciones, y si hay alguna actividad que yo quiera hacer con cada uno de ellos, lo puedo hacer por medio de grupos. Esto es más para cuestión administrativa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con todo esto de los hilos? No, se parece sencillo. Bueno, entonces, pues ejercicio con los hilos. Ok, espérenme. Aquí.
Ok. Tomando como base el ejercicio del conejo y de la liebre en grupos de 3, ¿qué es lo que van a hacer? En grupos de 3 lo que van a hacer, van a simular un maratón. ¿A qué me refiero con un maratón? Van a simular una carrera de 10 personas que, a diferencia de la tortuga y la liebre, vayan reportando cada kilómetro del recorrido del maratón. Déjenme, se los explico con él. Así. Entonces, aquí. Okay. Entonces, vamos a tener un arranque. Entonces, vamos a tener un punto de arranque. Y vamos a tener una meta. Va a ser un maratón de 10 kilómetros. Entonces, significa que todos los hilos tienen que arrancar igual. Tienen que arrancar al mismo tiempo mis 10 corredores. Son 10 corredores. Entonces, tienen que arrancar todos al mismo tiempo. Nadie puede arrancar después que ya todos vayan a la mitad. No, todos tienen que arrancar al mismo tiempo. Entonces, son 10 kilómetros. Entonces, mi carrera va a estar segmentada en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cuando un corredor llegue al primer kilómetro, me tiene que mostrar en pantalla o me tiene que mandar el mensaje, el corredor fulanito de tal llegó al kilómetro 1. Luego, si otro corredor llegó al 1, pues el corredor 2 llegó al kilómetro 1. Y así sucesivamente. Luego va a llegar un momento en que va a llegar al 2 y todavía tengo corredores en el 1. Va a haber corredores que ya lleguen al 3, mientras que hay unos que apenas llegan al 2, apenas otros llegan al 1. Pero de cajón, todos los corredores tienen que arrancar juntos. Se me tiene que decir, corredor 1 arrancó, 2 arrancó, 3 arrancó, así hasta el 10. Una vez que ya arrancaron todos, ya la construcción tiene que ser ya totalmente al azar, pero sí me tiene que poner en qué kilómetro va cada corredor. Y al final, cuando ya el corredor llega a la meta, pues ya me tiene que decir, fulanito de tal, llegó a la meta. Y así todos me tienen que mostrar al final que los 10 llegan a la meta. Restricciones para los corredores. Todos los corredores tienen que tener nombre, tienen que tener un número. Entonces, al momento de yo crear los objetos, en ese momento me tiene que pedir por medio de parámetro, o sea, por medio del constructor, su nombre y su número. Entonces, lo que me va a mostrar va a ser dentro del mensaje. El corredor, vamos a ponerle el nombre Juan, de número tal, llegó al kilómetro 1. Y luego al 2, y luego al 3, y luego al 4, así hasta que llegue al 10. ¿Qué otra restricción va a tener? Todos los hilos tienen que terminar, o sea, tengo que poder rastrear el recorrido de un corredor por el kilómetro, por el arranque, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, hasta que llega a la meta. Este sería el kilómetro 9, entonces no va a haber kilómetro 10, el 10 va a ser la meta. Entonces inicia, arranque sería el kilómetro 0, el kilómetro 1 sería el primero, el penúltimo kilómetro sería el 9 y la meta sería el 10. Ahora, tiene que ser responsivo en cuanto al kilómetro, es decir, esta es una maratón de 10 kilómetros. Pero debo yo poder controlar si quiero hacer un maratón de menos o de más kilómetros, ¿eh? ¿Cuántas clases van a hacer? Pues serían 2, con 2 clases sale.
con la de los corredores y con la del maratón, que es en medio. ¿Dudas o preguntas de lo que van a Profe, con hacer? esto de poder controlar cuántos kilómetros, o sea, al iniciar el programa te tiene que preguntar cuántos kilómetros quieres que corran o directamente en el código eso debe ser modificable. Por el código debe ser modificable. O sea, puede ser, si van a hacer la clase maratón, que sea un atributo de la clase maratón, bueno, para que ya no quede duda. De la clase maratón hay que ponerle, a ver, déjenme. Este es de la clase corredores, lleva nombre y número. Y de la clase maratón va a llevar, este lo borro. De la clase maratón debe de llevar la extensión, es decir, de 5, de 10, de 20 kilómetros, y la ubicación, donde se está llevando a cabo el maratón. Ubicación geográfica en Cancún, Quintana Roo, en la Ciudad de México, etcétera. Y igual cuando yo creo yo genero mi clase del maratón, pues tengo que poderla crear. O sea, creo el objeto maratón con una extensión y una ubicación por medio de constructor. ¿Ya quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ok, dudas, preguntas. Pueden Yo tomar de base el tengo, de la tortuga. ¿Qué pasó? bueno, con el de la tortuga y la liebre puso de pausa, bueno, sí, de pausa, tantos milisegundos. Bueno, aquí cada corredor debe tener lo mismo o puede Pues yo ser le un número sugeriría, generado. que le pongan un tiempo de sleep a lo mejor de 10 segundos, de un segundo, porque si no les van a salir todos los mensajes y ya no van a saber qué pasó. Entonces, por lo menos sí denle un tiempo de sleep de un segundo para que la impresión sea más ordenada. Lo que sí, ojo, los 10 corredores deben de arrancar juntos. No pueden empezarme a reportar que el fulanito ya llegó al kilómetro 1 si todos no han arrancado, porque todos los corredores arrancan juntos. Ya después que arrancan, ya unos se van a trazar más, otros van a ir más rápido, pero todos deben de arrancar juntos. Igual tiene que tener cierta congruencia. O sea, pudiera darse el caso que a lo mejor un corredor corre tan rápido que llegó a la meta y los demás apenas estaban arrancando. Puede ser, pero es muy difícil que se pueda dar. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso, porque ya han entregado aplicaciones que de repente un corredor, creo que es Usain Bolt, porque llegó a la meta y los otros iban en el kilómetro 2 y ella de repente reportó que llegó a la meta. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, eso va a ser en equipo de 3 para que lo puedan hacer y desarrollar y probar. Profe, en el chat preguntan que no entendió lo de la parte de la ubicación del maratón. Mm, 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 mm. La ubicación va a ser nada más un parámetro para la clase maratón, un atributo. Así como la extensión, fecha de entrega, pues el martes. Todas las sesiones de retroalimentación van a ser para revisar nada más pendientes. Entonces, les voy a dejar ahorita, los que no les he revisado el cajero, lo voy a revisar el martes. A ver, nos vamos a ordenar. El martes reviso los que me falten del cajero, pero ya con la segunda mejora que ahorita les voy a dar. Y esto de los corredores sería para el miércoles. En las 2 horas de sesión de retroalimentación del miércoles, voy a revisar nada más. Y ya conforme reviso, ya si quieren se desconectan. Entonces así vamos a trabajar. Los días de sesión
¿cómo se llama? De videoconferencia normal, vamos a tener las clases, y en las de retroalimentación vamos a tener la revisión, para no atrasarnos más, porque si no, nos va a comer el tiempo. Entonces, esto del maratón es miércoles, el martes checo lo del cajero, los que me faltan. Pero la mejora la tienen que implementar todos, ¿eh? Porque cuando les pide el programa tienen que haberlo hecho. La mejora del cajero, la segunda mejora, y de una vez se las doy, el cajero lo que ahora tiene que hacer es poder hacer una transferencia de dinero hacia otra cuenta. Entonces, tienen que agregar la opción de transferencia, creo que es la opción, creo que 8, y para que yo pueda hacer la transferencia, me tiene que pedir un número de cuenta de 10 dígitos. No me importa la validación de que el número existe o no existe. Lo que me importa es una validación de que me valide que no le estoy dando menos de 10 ni más de 10 dígitos, 10 exactos. Entonces tengo que validar eso. Después de que ya le pase el número de cuenta que quiero transferir, me tiene que preguntar el monto, cuánto quieres transferir. Entonces ya yo le doy una cantidad y la transferencia tiene que ser exitosa sí y solo si tengo lo que yo quiero transferir es menor que el saldo que tengo disponible. Es decir, yo no puedo querer transferir 1000 si solo tengo 500, me tiene que mandar error. Entonces solamente puedo transferir siempre y cuando la cantidad de transferencia sea menor que el saldo. Y ya estuve revisando de los que estuve checando, les falta poner mensajes de estado. Traten siempre de manejar, se hizo la transacción exitosa, el retiro exitoso, no se pudo hacer, ¿por qué no se pudo hacer? O sea, porque mucho en la parte de la programación también es el mensaje de estado, porque es lo que el usuario ve. El usuario no sabe o el sistema no le avisa qué está ocurriendo, ahí va a tener un problema porque ya no sabe si lo que hizo estuvo bien, estuvo mal, si se hizo o no se hizo. Entonces, ojo con sus mensajes de estado. Si los tienen, qué bueno. Si no los tienen, pónganselos. Porque eso también va a contar como eficiencia de código, que tengan mensajes de estado. O sea, si se pudo crear la cuenta, qué bueno. Si no, ¿por qué no? Si se pudo hacer el retiro, bien. No se pudo hacer, ¿por qué no se pudo hacer? Entonces, para que lo vayan checando. Entonces, esto del cajero, los que faltan, el martes lo checamos y el miércoles lo de el maratón. ¿Dudas o preguntas de lo que hay que hacer para la próxima semana? Profe, lo del banco, ¿tienen que haber múltiples objetos de cuenta o es solo aparentar? Es solo aparentar. O sea, que me pida un número de cuenta para transferir, no importa que el número no exista o no me lo valide. Me tiene que validar que son 10 dígitos, eso sí. Porque ahorita solo creamos una cuenta. Entonces, suponiendo que exista la cuenta, pues se va a hacer. Pero sí solo para aparentar. Pero sí tiene que estar validado que son 10 dígitos. Ni dígitos más, ni dígitos menos. Profe, el del maratón entonces es de 3 personas, ¿o cómo? Sí, sí, es en equipos de 3. Si no son equipos, si no son 3, no se los recibo, ¿eh? Tienen que ser 3. Ya si hay un caso muy extremo que no alcancen a completar, pues ya lo checamos, pero sí tienen que ser 3. Según la lista, ustedes son 21, entonces son 7 equipos. Según la lista del Moodle. Entonces sí deben de generarse 7. Bueno, entonces si ya no hay dudas, preguntas, comentarios. Entonces sería todo por el día de hoy. Déjenme nada más checo la lista. Okay. No están todos. Faltan porque aquí hay 21, pero aquí me estoy incluyendo yo. Entonces, no sé quién falta. Bueno, ahí yo checo después. Sale pues, cuídense.
sería todo por hoy. Nos vemos entonces el lunes. Continuamos con los hilos. Gracias, hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.